Este es su programa consentido, Los Colores. Los colores de mi tierra. Repetición, martes, 22 horas. Hacer memoria para hacer justicia. Giuseppe y la herencia del cacique de Jilotepec. Murió mi padre. Giuseppe de Santiago es protagonista de un expediente de 1583, el más antiguo del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Escrita en náhuatl y español, se trata de la primera causa civil de la que tenemos noticia en México. Giuseppe era el único hijo legítimo y heredero universal del rico cacique indígena de Toluca, don Bartolomé de Santiago, principal del pueblo de Jilotepec. Compareció ante el alcalde para querellarse contra su madrastra, la indígena María Ramírez, pues hacía más de un año que su padre había fallecido y ella mantenía la tenencia de muchos bienes sin darle cuenta. Giuseppe solicitó que se citara a su madrastra a declarar. Manifiesto que heredé de mi padre 2 casas, 2 estancos, una petaquilla de chalchihuites y 300 hanegas de maíz. La justicia estaba a cargo de un alcalde ordinario, pero al conocer el pedimento de Giuseppe, el mismísimo virrey de la Nueva España, don Lorenzo Suárez de Mendoza, intervino. Atender al querellante, que se le haga justicia breve y sumariamente por haber sufrido agravio. El alcalde realizó inventario de bienes, velas, mantas, cobijas, enaguas, camisas, pinturas, libros en lengua mexicana, vestiduras de plumas de águila, mantas de pluma, piedras preciosas, objetos de oro. Se hizo una partición y para no dejarle en desamparo, María conservó casas que podían rentarse y siguió usando cementeras que a su muerte serían de Giuseppe. De cierta forma, un usufructo vitalicio. Era lo justo. En el juicio se aplicaron las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que en la Nueva España se convierten en derecho indiano. Un expediente que muestra sincretismo jurídico. Hoy, parte de México en la memoria del mundo de la UNESCO. Jueves. Amigos, los queremos invitar a que disfruten de Sin Escape. Estamos desde el DEPA y cada semana tenemos mucha información cinematográfica. Así es, les tendré. De tu nueva comunidad. Actualizar mi INE es valioso para mí y mi nueva comunidad. Hacer memoria para hacer justicia. Giuseppe y la herencia del cacique de Jilotepec. Murió mi padre. Giuseppe de Santiago es protagonista de un expediente de 1583, el más antiguo del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Escrita en náhuatl y español, se trata de la primera causa civil de la que tenemos noticia en México. Giuseppe era el único hijo legítimo y heredero universal del rico cacique indígena de Toluca, don Bartolomé de Santiago, principal del pueblo de Jilotepec. Compareció ante el alcalde para querellarse contra su madrastra, la indígena María Ramírez, pues hacía más de un año que su padre había fallecido y ella mantenía la tenencia de muchos bienes sin darle cuenta. Giuseppe solicitó que se citara a su madrastra a declarar. Manifiesto que heredé de mi padre 2 casas, 2 estancos, una petaquilla de chalchihuites y 300 hanegas de maíz. La justicia estaba a cargo de un alcalde ordinario, pero al conocer el pedimento de Giuseppe, el mismísimo virrey de la Nueva España, don Lorenzo Suárez de Mendoza, intervino. Atender al querellante, que se le haga justicia breve y sumariamente por haber sufrido agravio. El alcalde realizó inventario de bienes, velas, mantas, cobijas, enaguas, camisas, pinturas, libros en lengua mexicana, vestiduras de plumas de águila, mantas de pluma, piedras preciosas, objetos de oro. Se hizo una partición y para no dejarle en desamparo, María conservó casas que podían rentarse y siguió usando cementeras que a su muerte serían de Giuseppe. De cierta forma, un usufructo vitalicio. Era lo justo. En el juicio se aplicaron las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que en la Nueva España se convierten en derecho indiano. Un expediente que muestra sincretismo jurídico. Hoy, parte de México en la memoria del mundo de la UNESCO.
pausa, ya estamos de regreso y siempre... Pero también es la sustancia de las costumbres, los sueños y las tradiciones de nuestro estado. Ingredientes, miércoles, 12 horas. Por AMX Noticias. Hacer memoria para hacer justicia. Giuseppe y la herencia del cacique de Jilotepec. Murió mi padre. Giuseppe de Santiago es protagonista de un expediente de 1583, el más antiguo del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Escrita en náhuatl y español, se trata de la primera causa civil de la que tenemos noticia en México. Giuseppe era el único hijo legítimo y heredero universal del rico cacique indígena de Toluca, don Bartolomé de Santiago, principal del pueblo de Jilotepec. Compareció ante el alcalde para querellarse contra su madrastra, la indígena María Ramírez, pues hacía más de un año que su padre había fallecido y ella mantenía la tenencia de muchos bienes sin darle cuenta. Giuseppe solicitó que se citara a su madrastra a declarar. Manifiesto que heredé de mi padre 2 casas, 2 estancos, una petaquilla de chalchihuites y 300 hanegas de maíz. La justicia estaba a cargo de un alcalde ordinario, pero al conocer el pedimento de Giuseppe, el mismísimo virrey de la Nueva España, don Lorenzo Suárez de Mendoza, intervino. Atended al querellante, que se le haga justicia breve y sumariamente por haber sufrido agravio. El alcalde realizó inventario de bienes, velas, mantas, cobijas, enaguas, camisas, pinturas, libros en lengua mexicana, vestiduras de plumas de águila, mantas de pluma, piedras preciosas, objetos de oro. Se hizo una partición y para no dejarle en desamparo, María conservó casas que podían rentarse y siguió usando cementeras que a su muerte serían de Giuseppe. De cierta forma, un usufructo vitalicio. Era lo justo. En el juicio se aplicaron las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que en la Nueva España se convierten en derecho indiano. Un expediente que muestra sincretismo jurídico. Hoy, parte de México en la memoria del mundo de la UNESCO. A continuación, Noticias Enhorabuena con Gina Serrano. Dictar leyes para una república absolutamente democrática, federativa o representativa, una aristocracia o un gobierno mixto. Soy Jacobo de Villarrutia López y Osorio, el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México. Nací el 23 de mayo de 1757 en Santo Domingo. Fui oidor de la Gran Audiencia de Guatemala. El rey Carlos IV ordenó por real cédula mi traslado a la Nueva España, donde me nombró alcalde del crimen de la audiencia, de la que fui el único integrante en apoyar el movimiento autonomista de la Nueva España. Fundé con Carlos María de Bustamante el Diario de México. Después regresé a España y otra vez crucé el océano para ser miembro de la Junta de Libertad de Imprenta y regente interino de la Real Audiencia de México. El 28 de marzo de 1825, el Congreso Constituyente me nombró presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México, y los magistrados que lo conformaron tomaron protesta e iniciaron sesiones el 6 de abril del mismo año. Que la conducta y operaciones del Supremo Tribunal de Justicia sean la más segura y elocuente demostración de la sincera gratitud de sus ministros y sus votos, de contribuir a la mejor armonía, paz y felicidad del Estado. Así lo dije. En 1827 dejé el cargo y después fui ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Víctima del cólera morbus, dejé este plano en 1833. Por cierto, aquella pandemia se registró en actas del Poder Judicial del Estado de México. Entérese de los acontecimientos más importantes
Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes. Hacer memoria para hacer justicia. Es el caso de que yo no he fijado mi pie por mucho tiempo en ninguna parte, y así he corrido de la Seca a la Meca. Me he impuesto a la perfección en las costumbres, la política, la filosofía, la moral, la jurisprudencia, la economía, la bélica. Soy capaz de dictar leyes para una república absolutamente democrática, federativa o representativa, una aristocracia o un gobierno mixto. Soy Jacobo de Villaurrutia López y Osorio, el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México. Nací el 23 de mayo de 1757 en Santo Domingo. Fui oidor de la Gran Audiencia de Guatemala. El rey Carlos IV ordenó por real cédula mi traslado a la Nueva España, donde me nombró alcalde del crimen de la audiencia, de la que fui el único integrante en apoyar el movimiento autonomista de la Nueva España. Fundé con Carlos María de Bustamante el Diario de México. Después regresé a España y otra vez crucé el océano para ser miembro de la Junta de Libertad de Imprenta y regente interino de la Real Audiencia de México. El 28 de marzo de 1825, el Congreso Constituyente me nombró presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México, y los magistrados que lo conformaron tomaron protesta e iniciaron sesiones el 6 de abril del mismo año. Que la conducta y operaciones del Supremo Tribunal de Justicia sean la más segura y elocuente demostración de la sincera gratitud de sus ministros y sus votos, de contribuir a la mejor armonía, paz y felicidad del Estado. Así lo dije. En 1827 dejé el cargo y después fui ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Víctima del cólera morbus, dejé este plano en 1833. Por cierto, aquella pandemia se registró en actas del Poder Judicial del Estado de México. Un equipo de mujeres en el Hacer memoria para hacer justicia. Águilas imperiales en posición de vuelo, en su cuello laurel, muestra de poder y sabiduría, ventanales y puertas contorneadas por hojas de roble y bellotas, símbolos de fortaleza, valor y moral. Originalmente, cubiertas por oro de 23.5 quilates, 134 metros cuadrados, muros de adobe con 5 ventanas al norte, hemiciclo antecedido por 3 escalones y al poniente 4 puertas entableradas. 180 pompones en techo y 3 candiles checos. Este es el histórico Salón de Plenos del Poder Judicial, restaurado en el 2021, la primera acción rumbo al Bicentenario. Rescatar el Salón de Plenos es muy importante porque vamos a devolverle su majestuosidad, la grandeza que ha tenido y ha sido testigo de grandes acontecimientos, no solamente para el Poder Judicial, sino para todo el Estado de México. Ese salón fue sede de la legislatura. Desde ahí se hacían recepciones para celebrar las fiestas de la Independencia Nacional. La Guía de los Viajeros, de Aurelio J. Venegas, refiere a este recinto como el Salón Rojo. Se dice que Porfirio Díaz lo visitó y aquí se hicieron las exequias de Vicente Villada, quien residía en el palacio. Un palacio que fue diseñado por un niño héroe. Sí, escuchaste bien, un niño héroe. El ingeniero Ramón Rodríguez Arangoiti, uno de los cadetes que defendió el castillo de Chapultepec. Llegó a Toluca en 1870 a crear y construir, entre sus obras, el Palacio de Gobierno, actualmente residencia del Poder Judicial. Dentro, el Salón de Plenos, donde magistradas y magistrados toman las decisiones y planteamientos en favor de la justicia. Hacer memoria para hacer justicia.
El primer libro de actas del Poder Judicial del Estado de México refiere que el 28 de marzo de 1825 quedó instalado el Supremo Tribunal de Justicia. Desde entonces se han vivido incontables cambios. Fue al terminar la intervención francesa en 1868 cuando se emitió la Ley Orgánica de los Tribunales y de los Procedimientos Judiciales en el Estado Libre y Soberano de México, que organizaba al Poder Judicial y a las cuestiones procesales civiles. En medio de la Revolución Mexicana, el 25 de agosto de 1914, se suspendieron las labores judiciales del Tribunal Superior de Justicia debido a que los jueces fueron tildados de huertistas y perseguidos. En la época zapatista, el coronel del Ejército Liberador Gustavo Vaz Prada expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial Zapatista, que reorganizó al tribunal y creó la Procuraduría General de Justicia como jefatura del Ministerio Público. En 1917, el Congreso Constituyente del Estado abordó en el proyecto de Carta Magna lo relativo al Poder Judicial, que se depositaba en un cuerpo colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia y en los jueces de primera instancia. Después, se expidió el decreto por el que se nombraron magistrados constitucionales a los licenciados Arcadio Villavicencio como presidente, así como Carlos Martínez, Enrique García, Valentín Enríquez, Joaquín García Luna Jr. y Sebastián Vilchis. Además, como primero y segundo magistrado supernumerario, a Eduardo Garduño Soto y Carlos Villada Muñoz. Así avanza el relato rumbo al bicentenario del Poder Judicial del Estado de México. A continuación, diálogos jurisprudenciales. AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hacer memoria para hacer justicia. Estas 46 fojas en excelente estado de conservación, sus páginas y letras manuscritas, retratan la conciencia liberal de El Nigromante. No, espérate, ese nigromante no, tampoco ese. Hablo de don Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, abogado liberal, político, ideólogo, gran orador y periodista, quien en 1850 fue acusado por el delito de imprenta, un juicio promovido por el fiscal Eulogio Barrera, por el artículo A los indios de Temis y de Ucalión, un periódico toluqueño que fue incautado y destruido. Mas al ser prueba de juicio, el tribunal cuenta con una pieza que rescató la voz del grafómano. Las elecciones para el Congreso del Estado se acercan, y vosotros, hijos de razas generosas y desgraciadas, debéis trabajar por el triunfo de los liberales puros. Si aspiráis a recobrar la dicha y esplendor que disfrutasteis en los tiempos de Nezahualcóyotl. A los indios es un artículo escandaloso cuyas doctrinas insensatas sumirán al mundo en la barbarie. En una carrera del crimen, lo ahogarán en ríos de sangre. Al ponderar los hechos, el fiscal consideró que solo había elementos para configurar el delito de incitación a la desobediencia, y así lo hizo saber al juez. Señálenme a qué autoridad pretendo se desobedezca. Al judicial, no lo menciono en mi artículo. Al ejecutivo, le hago algunos cargos, pero ninguna amenaza. Será legislativo. Este no se entiende con los ciudadanos directamente y pues yo he respetado a todos. No soy responsable de desobediencia. Al no encontrar elementos, el juez Gracida dejó libre al pensador, causando júbilo entre la concurrencia, que fue al juzgado para ver el primer caso en contra de la libertad de expresión en México. Por 173 años, el Poder Judicial del Estado de México ha conservado el expediente penal, que registra la autodefensa de El Nigromante, y hoy forma parte del Archivo de México en la memoria de la UNESCO. Siempre un gusto saludar y recibir al magistrado Ricardo Sodi y su nota judicial.
puertas contorneadas por hojas de roble y bellotas, símbolos de fortaleza, valor y moral. Originalmente, cubiertas por oro de 23.5 quilates, 134 metros cuadrados, muros de adobe con 5 ventanas al norte, hemiciclo antecedido por 3 escalones y al poniente 4 puertas entableradas, 180 pompones en techo y 3 candiles checos. Este es el histórico Salón de Plenos del Poder Judicial, restaurado en el 2021, la primera acción rumbo al Bicentenario. Rescatar el Salón de Plenos es muy importante porque vamos a devolverle su majestuosidad, la grandeza que ha tenido y ha sido testigo de grandes acontecimientos, no solamente para el Poder Judicial, sino para todo el Estado de México. Ese salón fue sede de la legislatura. Desde ahí se hacían recepciones para celebrar las fiestas de la Independencia Nacional. La Guía de los Viajeros, de Aurelio J. Venegas, refiere a este recinto como el Salón Rojo. Se dice que Porfirio Díaz lo visitó y aquí se hicieron las exequias de Vicente Villada, quien residía en el palacio. Un palacio que fue diseñado por un niño héroe. Sí, escuchaste bien, un niño héroe. El ingeniero Ramón Rodríguez Arangoiti, uno de los cadetes que defendió el castillo de Chapultepec. Llegó a Toluca en 1870 a crear y construir, entre sus obras, el Palacio de Gobierno, actualmente residencia del Poder Judicial. Dentro, el Salón de Plenos, donde magistradas y magistrados toman las decisiones y planteamientos en favor de la justicia. Mexiquense Televisión. Hacer memoria para hacer justicia. Águilas imperiales en posición de vuelo, en su cuello laurel, muestra de poder y sabiduría, ventanales y puertas contorneadas por hojas de roble y bellotas, símbolos de fortaleza, valor y moral. Originalmente, cubiertas por oro de 23.5 quilates, 134 metros cuadrados, muros de adobe con 5 ventanas al norte, hemiciclo antecedido por 3 escalones y al poniente 4 puertas entableradas, 180 pompones en techo y 3 candiles checos. Este es el histórico Salón de Plenos del Poder Judicial, restaurado en el 2021, la primera acción rumbo al Bicentenario. Rescatar el Salón de Plenos es muy importante porque vamos a devolverle su majestuosidad, la grandeza que ha tenido y ha sido testigo de grandes acontecimientos, no solamente para el Poder Judicial, sino para todo el Estado de México. Ese salón fue sede de la legislatura. Desde ahí se hacían recepciones para celebrar las fiestas de la Independencia Nacional. La Guía de los Viajeros, de Aurelio J. Venegas, refiere a este recinto como el Salón Rojo. Se dice que Porfirio Díaz lo visitó y aquí se hicieron las exequias de Vicente Villada, quien residía en el palacio. Un palacio que fue diseñado por un niño héroe. Sí, escuchaste bien, un niño héroe. El ingeniero Ramón Rodríguez Arangoiti, uno de los cadetes que defendió el castillo de Chapultepec. Llegó a Toluca en 1870 a crear y construir, entre sus obras, el Palacio de Gobierno, actualmente residencia del Poder Judicial. Dentro, el Salón de Plenos, donde magistradas y magistrados toman las decisiones y planteamientos en favor de la justicia. A continuación, diálogos jurisprudenciales. AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público.
Hacer memoria para hacer justicia. Estas 46 fojas en excelente estado de conservación, sus páginas y letras manuscritas, retratan la conciencia liberal de El Nigromante. No, espérate, ese nigromante no, tampoco ese. Hablo de don Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, abogado liberal, político, ideólogo, gran orador y periodista, quien en 1850 fue acusado por el delito de imprenta, un juicio promovido por el fiscal Eulogio Barrera, por el artículo A los indios de Temis y de Ucalión, un periódico toluqueño que fue incautado y destruido. Mas al ser prueba de juicio, el tribunal cuenta con una pieza que rescató la voz del grafómano. Las elecciones para el Congreso del Estado se acercan, y vosotros, hijos de razas generosas y desgraciadas, debéis trabajar por el triunfo de los liberales puros. Si aspiráis a recobrar la dicha y esplendor que disfrutáis en los tiempos de Nezahualcóyotl. A los indios es un artículo escandaloso cuyas doctrinas insensatas sumirán al mundo en la barbarie. En una carrera del crimen, lo ahogarán en ríos de sangre. Al ponderar los hechos, el fiscal consideró que solo había elementos para configurar el delito de incitación a la desobediencia, y así lo hizo saber al juez. Señálenme a qué autoridad pretendo se desobedezca. Al judicial, no lo menciono en mi artículo. Al ejecutivo, le hago algunos cargos, pero ninguna amenaza. Será legislativo. Este no se entiende con los ciudadanos directamente y pues yo he respetado a todos, no soy responsable de desobediencia. Al no encontrar elementos, el juez Gracida dejó libre al pensador, causando júbilo entre la concurrencia, que fue al juzgado para ver el primer caso en contra de la libertad de expresión en México. Por 173 años, el Poder Judicial del Estado de México ha conservado el expediente penal, que registra la autodefensa de El Nigromante, y hoy forma parte del Archivo de México en la memoria de la UNESCO. A continuación, diálogos jurisprudenciales. AMX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Burocratizado. Ahora sí nos vamos, ¿verdad? Bueno, pues gracias a nombre de todo nuestro equipo, gracias capitaneados por Marco Fabián en la producción, gracias a Imelda Reyes en la parte administrativa, nuestros compañeros editores, nuestros compañeros del staff, los iluminadores, en fin, maquillistas, en fin, a nombre de todo el equipo, le agradecemos mucho, como siempre, su atención y su preferencia. Recuerden nuestra cita semanal, tradicional, aquí en la pantalla de Mexiquense TV. Hacer memoria para hacer justicia. Estas 46 fojas en excelente estado de conservación, sus páginas y letras manuscritas, retratan la conciencia liberal de El Nigromante. No, espérate, ese nigromante no, tampoco ese. Hablo de don Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, abogado liberal, político, ideólogo, gran orador y periodista, quien en 1850 fue acusado por el delito de imprenta, un juicio promovido por el fiscal Eulogio Barrera, por el artículo A los indios de Temis y de Ucalión, un periódico toluqueño que fue incautado y destruido. Mas al ser prueba de juicio, el tribunal cuenta con una pieza que rescató la voz del grafómano. Las elecciones para el Congreso del Estado se acercan, y vosotros, hijos de razas generosas y desgraciadas, debéis trabajar por el triunfo de los liberales puros. Si aspiráis a recobrar la dicha y esplendor que disfrutáis en los tiempos de Nezahualcóyotl. A los indios es un artículo escandaloso cuyas doctrinas insensatas sumirán al mundo en la barbarie. En una carrera del crimen, lo ahogarán en ríos de sangre. Al ponderar los hechos, el fiscal consideró que solo había elementos para configurar el delito de incitación a la desobediencia, y así lo hizo saber al juez. Señálenme a qué autoridad pretendo se desobedezca. Al judicial, no lo menciono en mi artículo. Al ejecutivo,
le hago algunos cargos, pero ninguna amenaza. Será legislativo. Este no se entiende con los ciudadanos directamente y pues yo he respetado a todos. No soy responsable de desobediencia. Al no encontrar elementos, el juez Gracida dejó libre al pensador, causando júbilo entre la concurrencia, que fue al juzgado para ver el primer caso en contra de la libertad de expresión en México. Por 173 años, el Poder Judicial del Estado de México ha conservado el expediente penal, que registra la autodefensa de El Nigromante, y hoy forma parte del Archivo de México en la memoria de la UNESCO. Más que merecido, un premio más que un regalo, más que merecido por parte, en este caso, de la Ciudad de México, que con este maratón se cumplieron 40 años del primer maratón de la Ciudad de México, en donde afortunadamente el objetivo se desplazó de ser un objetivo que buscaba romper récords mundiales que jamás iban a romper, simplemente la altura de la Ciudad de México. El que sí se rompió fue por parte de este atleta boliviano que logra la victoria y bajó los tiempos del maratón de la Ciudad de México como tal. Los kenianos de siempre, y entre las mujeres 3 mujeres kenianas. Así que gran evento, una felicitación, y una felicitación también para todos aquellos que salieron a las calles, no a quejarse porque las vialidades se habían cerrado, para nada, no a quejarse, sino a apoyar y a entender que la vialidad estaba cerrada por un evento como este, por el maratón de la Ciudad de México. Y bueno, pues es un maratón que es de todos los que vivimos o convivimos con la Ciudad de México. Gracias pues, a nombre de todo nuestro equipo, de nuestro productor Marco Fabián, de Imelda Reyes en la parte administrativa, de nuestro staff, de los iluminadores, de los maquillistas, nuestros compañeros reporteros, nuestros compañeros editores que hacen un gran trabajo también. A nombre de todos, muchísimas gracias. No se olvide, tenemos una cita la próxima semana, nuestra cita tradicional, aquí en la pantalla de Mexiquense TV. Gracias, buenas noches. Hacer memoria para hacer justicia. Giuseppe y la herencia del cacique de Jilotepec. Murió mi padre. Giuseppe de Santiago es protagonista de un expediente de 1583, el más antiguo del Archivo General del Poder Judicial del Estado de México. Escrita en náhuatl y español, se trata de la primera causa civil de la que tenemos noticia en México. Giuseppe era el único hijo legítimo y heredero universal del rico cacique indígena de Toluca, don Bartolomé de Santiago, principal del pueblo de Jilotepec. Compareció ante el alcalde para querellarse contra su madrastra, la indígena María Ramírez, pues hacía más de un año que su padre había fallecido y ella mantenía la tenencia de muchos bienes sin darle cuenta. Giuseppe solicitó que se citara a su madrastra a declarar. Manifiesto que heredé de mi padre 2 casas, 2 estancos, una petaquilla de chalchihuites y 300 hanegas de maíz. La justicia estaba a cargo de un alcalde ordinario, pero al conocer el pedimento de Giuseppe, el mismísimo virrey de la Nueva España, don Lorenzo Suárez de Mendoza, intervino. Atended al querellante, que se le haga justicia breve y sumariamente por haber sufrido agravio. El alcalde realizó inventario de bienes, velas, mantas, cobijas, enaguas, camisas, pinturas, libros en lengua mexicana, vestiduras de plumas de águila, mantas de pluma, piedras preciosas, objetos de oro. Se hizo una partición y para no dejarle en desamparo, María conservó casas que podían rentarse y siguió usando cementeras, que a su muerte serían de Giuseppe.
de cierta forma, un usufructo vitalicio. Era lo justo. En el juicio se aplicaron las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, que en la Nueva España se convierten en derecho indiano. Un expediente que muestra sincretismo jurídico. Hoy, parte de México en la memoria del mundo de la UNESCO. A continuación, diálogos jurisprudenciales. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público.